demasiado. Que nosotros no querramos ver así con los ojos tapados. No, este es un tiempo, hermanos, de enfrentar nuestros paradigmas. Este es un tiempo, hermanos, de reforma, de revisión, de actualización. Quienes nos enseñaron con lo que tenían. Pero hoy en día, hermanos, nosotros somos una generación que tiene lo mejor. Somos una generación que tenemos acceso desde nuestros teléfonos celulares a lo que querramos. De nosotros depende si lo usamos bien o lo usamos mal. Esa es la invitación entonces. El tercer eje, hermanos, tiene que ver con la vida espiritual. ¿Sí? Definitivamente no sería suficiente hacerlo a usted un erudito bíblico. No sería suficiente hacerlo a usted un buen teólogo, ¿verdad? Que argumenta, que debate, que convence con la palabra de Dios. Necesitamos que usted viva lo que cree. Bueno, no se emocionen tanto. Necesitamos que viva lo que cree, porque eso, ¿verdad? Es un testimonio que va a traer un impacto también muy fuerte en su vida y en todo lo que le rodea. Entonces, hermanos, el discipulado tiene que ver con cambiar nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Por eso dijimos escuela de sabiduría, no solo de conocimiento. Que usted tenga el conocimiento no basta. Que usted sepa cómo utilizar el conocimiento, eso sí vale la pena. Entonces estamos haciendo planes. Si Dios nos permite, hermanos, empezando el ciclo escolar, vamos a ir con la escuela. Así también, ¿verdad? Vamos a ver cómo promovemos con ustedes el estudio y cómo lo hacemos accesibles a ustedes. Finalmente, el cuarto eje, hermanos, que es igualmente una parte, un ingrediente nuevo, actual, por ser desconocido para usted como cristiano, son las raíces hebreas de la fe. ¿Okay? Tenemos como cuarto eje, igualmente, ¿verdad? El lograr conseguir renovar nuestra manera de pensar y no adecuarnos simplemente a lo que heredamos en la mentalidad de la interpretación escritural griega. Hoy, hermanos, tenemos que también, ¿verdad?, empezar a recobrar y a restaurar la riqueza del pensamiento hebreo, porque fueron los hebreos los escritores de la Biblia. Tienen mucho mérito, hermanos. Tienen mucho mérito porque ellos desde la cultura, el contexto histórico, ¿verdad? Sus usos y costumbres, inspirados por Dios, escribieron la Biblia. Pero cuando yo veo ciertas palabritas que no entiendo en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque están en hebreo, por ejemplo, Maranata, ¿ok? Entonces, tengo que recurrir a la riqueza que tiene la cultura y el pensamiento y descubrir, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo, verdad? El lenguaje, por ejemplo, del maestro, del rabí, de Yeshua, a través de parábolas. Pero en la cultura hebrea, el uso de parábolas era común, el midrash. Muchas porciones del Antiguo Testamento están escritas como midrash, como parábola, ¿sí? Las profecías tienen ese toque porque el lenguaje hebreo tiene ese matiz. Y usted, hermano, tiene el libro de Apocalipsis, el cual, hermano, no llegamos al punto preciso si nosotros no volvemos otra vez a recobrar esta riqueza, porque el libro es un libro de figuras, de símbolos. ¿Y qué significados les podremos dar nosotros en nuestra cultura si ese libro fue escrito en otra cultura distinta? ¿Están aquí? Ok, entonces esa es la razón. Vamos a trabajar en nivel básico, nivel medio y nivel avanzado. Vamos a tomar 4 columnas: Biblia, doctrina, vida espiritual y raíces hebreas. Vamos a darle el tiempo cada 3 meses a un curso. Tenemos muchos, ¿verdad? Pero vamos a hacer 3 meses, 3 meses, 3 meses y 3 meses para cubrir un año, hermanos. Entonces vamos a tener que plantear, ¿verdad?, lo que vamos a hacer en un año, en 3 años y en 5 años. Dios permita que después de ese estudio usted esté bien preparado en la vida espiritual, en la doctrina, en la palabra de Dios,
¿verdad? Y además que tenga la riqueza maravillosa de la herencia del pueblo de Israel con usted. ¿Le parece? Ok, entonces yo creo que en la mente de algunos de ustedes está, no tengo tiempo, no puedo asistir porque estoy muy ocupado. Pues entonces, hermanos, finalmente estamos presentándoles, estoy buscando esforzarme, hermanos, para poder acercar la palabra a ustedes. Y ya que de ustedes dependa. Por eso estamos haciendo cursos presenciales, que significa estar en el aula. Los que van el miércoles de 7 a 8:30, ahí van a estar y ahí van a llevar el curso. Pero no todos pueden esa hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes acceso a internet y a una computadora? Ok. Entonces te vamos a dar el curso en línea. ¿Sí? Te vamos a dar los estudios virtuales. Tenemos, hermanos, una plataforma bastante amplia para poner en sus manos libros de texto, grabaciones de audio y de video, poderles material, literatura, ¿ok? Para que acceso desde su casa a la hora que usted tenga tiempo, entra, abre las páginas, le damos su clave y usted descarga o se pone a estudiar allí, al tiempo que usted quiera. Y finalmente, si no tengo acceso a internet porque no sé manejar eso de las computadoras, entonces lo que vamos a hacer es un curso personalizado. Cuando menos yo creo que un celular ya todos debemos saber manejarlo, ¿no? Botoncito verde, contestar. Botoncito rojo, colgar, que se acaba el saldo. ¿Sí? Bueno, entonces navegar en su celular puede ser más fácil y si no, no se preocupe. Pues vamos a abrir un curso de computación también. ¿No es cierto? Hay tantos proyectos que se pueden agregar a una visión como esa. Primero, por ejemplo, un curso en hebreo, ¿por qué no? Está contemplado, nada más que está todavía distante de nosotros. Pero mire, esto le va a hacer a usted la necesidad de volverse no bilingüe, trilingüe. Y nunca es tarde para empezar, no tenga miedo. Dígale a su hermano que esté junto a usted, no tenga miedo. No, es fácil, es facilísimo. Es facilísimo, hermano. Integrando una comunidad, ya, estando en contacto con otro, estando en necesidad. ¿Qué tal el día que se vaya usted a Israel? Se va a conocer Tierra Santa. Usted ya va a llegar hablando, ¿no, hombre? Usted ya va a llegar directo al lugar que quiere visitar. Ya no va a necesitar del guía ni del traductor. Usted ya va, ¿verdad? Y de ahí pues se da una vuelta por Venecia y luego por Inglaterra y luego por España. En fin, son las herramientas que necesita inglés, español y hebreo. ¿Qué más? ¿Ok? Con un poquito. No necesita ser tanto, ¿verdad? Con un poquito. Entonces por eso les digo, hermanos, presencial, estando allí, virtual, accesando a la plataforma de internet, tenemos página de YouTube, Facebook, tenemos blog, ¿ok? Y más material, todo lo que pueda ahí. Y si no, pues cuando menos aquí, le ponemos la serie de estudios, le damos unas hojitas para responder, le encargamos unas lecturas y así vamos, al ritmo que usted pueda. Si usted no puede en 3 meses, bueno, pues le doy 6 meses. Pastor, no puedo, pues le doy 1 año, ¿verdad? 1 año para un tema que usted pueda llevarlo y lo pueda lograr y realizar. ¿A poco no es accesible? Es muy accesible, hermano. La cosa ahora es querer. ¿Okay? La cosa nada más es que usted quiera. Ya teniendo usted los recursos, usted dice cuándo lo hace, cuándo no lo hace, ya usted es responsable de su discipulado. Bueno, pónganse de pie, por favor. Aleluya. Vamos a empezar el mensaje. Padre precioso, agradecemos, Señor Dios, el llamado que tú nos has hecho. Seguimos creyendo en fe con una visión de futuro, una visión profética, Señor, de crecimiento, de consolidación, una visión, Señor, que nos va a vestir con la identidad correcta, Señor Dios, que nos va a dar el propósito exacto para nuestra generación y tú nos vas a llevar a ese destino celestial. Señor, te doy gracias porque cada uno de los hermanos que estamos aquí somos tu iglesia y Señor nos has llamado a predicar el evangelio, a ser discípulos a las naciones y a poder servir para la construcción de tu casa. Bendícenos con esta palabra en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Tome su lugar. Ahora sí voy a comenzar ya. Me he quedado, hermanos, en el punto número 1, el diseño de la casa.
Estamos hablando sobre edificar la iglesia. Si ustedes tienen su Biblia, van a recordar en la carta a los Corintios, cuando dice, ¿qué hay pues cuando os reunís? Primera de Corintios 14:26. ¿Quieren leerlo en voz alta, hermanos? Allí está el texto. Amén. Esa frase final, esa frase es vital. La iglesia no es para confusión, no es para pleito, la iglesia no es para envidia, no es para crítica, no es para chisme, la iglesia no es para, sino para edificación. Y Pablo lo deja claro, hágase todo con orden y con decencia. Hágase todo bien, hágase todo para Dios. Eso es, hermanos, es un código de ética. Todo pastor, ministro, líder y hermano debe de tener en mente eso. No sirvo al hombre, estoy haciéndolo para la gloria de Dios, lo hago para el Señor. Y si lo voy a hacer para Él, tiene que ser de bendición, de edificación, tiene que ser excelente y lo mejor que yo pueda hacer para mi Dios. Amén. Usted sabe que la iglesia no son estas cuatro paredes, usted es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Restauramos la verdad que la iglesia, hermanos, tiene una historia de más de 3.500 años. Cuando buscas la palabra iglesia en el Antiguo Testamento no la encuentras por un problema de traducción. Pero congregación es el significado de iglesia. Cuando Dios llama a su congregación desde Egipto, los saca y los hace su pueblo, esa es la historia. Y ahí se nos muestra, hermanos, el bautismo. Y ahí se nos muestra, hermanos, la comunión, la participación. Jesús el Mesías, Yeshua, la roca, la peña de Oreb. ¿Están aquí? ¿Verdad? Todo ese es el sentido que se nos viene contando. Y ahora la congregación de Jesús, la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesucristo, se congrega, hermanos. Y hay cuestiones históricas que comprender, pero no es el punto hoy. El punto es que entendamos qué pasa cuando nos reunimos. Porque debemos reunirnos, dice Hebreos 13, ¿verdad? Hebreos 12, no dejando de congregarse. Pero si nos congregamos, entonces algo tenemos que hacer, y aquí nos va dando las pautas, ¿verdad? La enseñanza, la adoración, el mover del Espíritu, hermanos, la interpretación de la palabra, todo debe fluir, pero para edificación. ¿Amén? Ok, entonces vimos punto número 1. Adelante, hijo. Punto número 1, el diseño de la casa. Dios le mostró a Moisés el tabernáculo celestial, el cual es el Hijo de Dios, el cual es Jesús. Pablo lo dijo en Colosenses, ¿verdad? En él habita la plenitud. Es el cuerpo de Dios. Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios, es el cuerpo de Dios. Dios le revela el diseño celestial. Quienes han estudiado el tabernáculo, ustedes pueden ver que hasta un hilo, hasta una tela, hasta una barda, todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Él es el modelo, Él es el ejemplo, y de ahí del tabernáculo salen tantas enseñanzas. Pero bueno, hermanos, tabernáculo significa casa, morada, habitación, tienda. Entonces Dios le muestra el lugar de la habitación suya, y Moisés, ¿verdad?, en base al diseño lo hace. Si él no lo hace como Dios se lo muestra, la gloria de Dios no desciende. Diga conmigo, debe ser según el diseño. ¿Ok? Dios ya tiene el diseño de su iglesia. Él la creó, Él la fundó, Él la formó. Jesús es la cabeza de la iglesia, no es ningún pastor, ningún apóstol terrenal, no hay más que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y usted, hermano, está sujeto, y yo estoy sujeto a Él. Como la esposa se sujeta al esposo, si el esposo se sujeta a Dios, se sujeta a Cristo, ¿ok? ¿Están aquí? Perfecto. Entonces, ¿cómo es que vamos a construir? ¿Cómo es que vamos a edificar? En base al diseño que Dios nos mostró. Entonces, usamos, hermanos, la arquitectura en lo natural para entender la arquitectura espiritual o celestial, porque, ¿verdad?, el reino de Dios está conformado por estructuras.
¿Okay? Hay ley, hay orden, hay una patria celestial, una ciudad celestial, lo cual está implicando, hermanos, que Dios estableció los parámetros. Entonces, ¿cómo nosotros de lo invisible podríamos comprenderlo? ¿Cómo funciona la vida espiritual? Cuando hay una autorización de un acceso de un demonio. ¿Me explico, hermanos? ¿Cómo lo discerniríamos? ¿Cómo lo comprenderíamos? ¿Cómo podríamos entender el mover del Espíritu Santo si no vemos al Espíritu Santo? Entonces Dios nos ha dicho en su palabra, ¿verdad?, acerca de una arquitectura, de un edificio. Pedro decía, vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Entonces, por eso es que tenemos que plantearnos, número uno, que hay unos planos. Aquí en la palabra de Dios están los planos de la iglesia. No es como Roma lo dice, no es como Grecia lo dice, no es como el mundo lo dice, es como lo dice la Biblia. Aquí está el plano, aquí está el orden, aquí está la estructura. Entonces, en el ámbito espiritual es igual, hermano, como es el reino de Dios, como es el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo, entendiendo esto, decía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Eso es estructura, ¿sí? Y el enemigo, en base a conceptos, ideas, pensamientos, levanta sus estructuras de maldad. Por eso muchos han entendido que la batalla espiritual comienza aquí, porque lo que el enemigo quiere hacer es levantar, hacer una morada, una casita, un edificio, enraizar sus conceptos, sus mentiras, sus engaños en la mente y dominar. Pero hermano, si usted como piedra viva por la palabra de Dios permite que Dios vaya edificando, entonces, hermano, el enemigo no tendrá parte ni suerte. O sea, las cosas no son simplemente porque sí. ¿Están aquí? Amén. Bien, entonces, como toda casa espiritual o como todo edificio, hay planos, hay cimientos, columnas y estructuras, hay muros, puertas y ventanas, hay techo, servicio y hay protección. Y finalmente el resultado de elaborar todo esto es un lugar para vivir. Y ahí es donde yo quiero comenzar realmente el mensaje hoy y llegar al punto. Que hermanos, todo lo que nosotros vamos haciendo, edificando, y todo lo que se va compartiendo en la palabra de Dios, avanza por favor, hijo. Y todo lo que vamos haciendo va para que generemos, para que provoquemos, para que se dé el ambiente en el interior de esta casa que te haga sentirte amado, abrazado, sanado, restaurado, que tú sepas que Dios está contigo y que si hay un lugar al que puedes llegar donde sabes que vas a tener una experiencia sobrenatural con Dios, es la iglesia. ¿Le puede dar al Señor un fuerte aplauso de alabanza? Te alabamos, Señor. Entonces Dios, en base, hermanos, a los sueños y anhelos que tiene en la vida de cada uno, empezando desde el liderazgo, porque Dios da el sueño y la visión al liderazgo de la iglesia, para que sea compartido y comunicado. Además que Dios a usted le dio una visión y un sueño personal. Lo interesante es que la iglesia está formado por una diversidad de personas, pero todos somos un cuerpo en Cristo. Así que el sueño y la visión que Dios planta en usted y por el cual Él le creó, forma parte de un corporativo, es decir, de algo más grande. Y esta iglesia forma parte de algo más grande que hoy llamamos global, algo mundial, algo sobre toda la tierra, y es la iglesia de Jesucristo. ¿Están aquí? ¿Ok? Es decir, no somos los únicos, ¿verdad? Sino alrededor Dios tiene a millones y millones, pues es la única organización que ha reunido más que cualquier otra organización a miembros y gente, no solo que platica, ¿verdad?, de un conocimiento, sino gente que testifica del poder de Dios, de cómo Dios cambió su vida y jamás volvió a ser igual. La iglesia no es como la empresa, la iglesia no es como el negocio, la iglesia es algo más. Hermanos, porque aquí se vive un impacto, un cambio, una transformación, porque el poder de Dios te sana, te libera, te restaura, porque la mano de Dios te prospera y te bendice, te santifica su palabra. En el trabajo, ¿quién te puede santificar?
Pero en la iglesia Dios te santifica. Dele un aplauso fuerte al Señor por eso. Entonces, Dios hace que el corazón se incline hacia algo, hermano. Hay algo que nos atrae. Dios viste a la iglesia con dones, talentos y hace llamados. Porque el llamado al servicio solo viene de Dios. Dios es el que te llama. Él le da palabra profética, le da vida profética a la iglesia. Dios por los profetas, por su palabra, habla de lo que será, habla del futuro. Por eso tenemos una visión a futuro, porque creemos la promesa y la palabra de Dios de lo que Él puede hacer a través de esta congregación. Amén. Bien, y muestra nuestra relación con el cielo, nuestra relación entre nosotros, y qué impacto nosotros tenemos, cuando menos para empezar, alrededor de este lugar. ¿Qué impacto está teniendo esta iglesia? ¿No se han puesto a pensar? Por eso es que yo dije, vamos a invitar a nuestros vecinos, porque tenemos que causarle un impacto. Porque Dios está con nosotros. Sí, porque Jesucristo algo nos pasó. ¿Por qué nos convocó? Eso yo les animo y les digo, hermanos, vean más allá de las cuatro paredes. No miren a la iglesia encerrada como en una cueva hasta el rincón. Vea, hermano, que usted y yo estamos aquí para buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando usted y yo adoramos al Señor, algo sucede en el ámbito espiritual alrededor de este lugar que lo cambia. Hermano, al lugar al que hemos ido hemos visto una transformación, y este lugar no va a ser la excepción. Amén. Cuando nosotros llegamos a esta bodega, ¿cómo estaba? Y estoy seguro que la dueña, cuando venga, no se la imagina como la dejó. Nosotros la transformamos, ¿verdad? Y va a transformar, y ha transformado este lugar. Y donde quiera que la congregación va, algo comienza a cambiar. Hermanos, Hace más de un año el Parque Río, ¿ya fueron al Parque Río? Bueno, vayan al Parque Río y luego platicamos. No existía, hermanos. Y de pronto empiezan a invertir por aquí, empiezan a componer por allá, y empiezan a componer por allá. Entonces no les sorprenda que donde la iglesia está haya una transformación. Amén. Bueno, entonces me voy más rápidamente, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de levantar, poner cimientos, que ya pusimos los cimientos, la palabra, la enseñanza al Mesías, ya pusimos los cimientos, ahora vamos a levantar. Es decir, usted ya tuvo un encuentro personal con Jesucristo, usted ya lo encontró al Mesías, y el que encuentra al Mesías en este mundo ya lo encontró todo, ya no tiene que buscar más, ya encontró lo que estaba buscando, porque a esto vino a este mundo, para encontrarse con Él. ¿Cuántos ya se encontraron con Él? Levanten su mano. Aleluya. Si usted ya encontró al Mesías, ya encontró todo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a su nombre, dígale a su hermano que está ahí, yo ya lo encontré, hermano, y no lo dejo. Ok. Entonces, hermano, muros, ventanas y puertas. Hablamos de, número 1, verdades, enseñanzas y palabra. Hablamos del entendimiento, las ventanas del entendimiento. Eso es que la iglesia debe tener entendimiento, comprensión. La luz es la revelación. Eso es algo que tiene que experimentar, ¿ok? Tiene que vivirlo. Tiene que haber entendimiento, tiene que haber revelación, tiene que haber comprensión. Dios tiene que prender el foquito aquí arriba y decir, ya entiendo lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y ahí nos vamos, hermanos, actitudes, el discipulado, el crecimiento, así el edificio va para arriba. O sea que cuando usted vino a Jesucristo, usted apenas estaba por empezar. No es el final de la historia como a veces se piensa. Cuando usted se bautiza, por ejemplo, ¿verdad? No dice, bueno, ya me bauticé, ya soy salvo, ya lo alcancé todo, ya lo logré todo, ya nada más falta que me vaya al cielo. Pero no es así. En lugar de ser el final, apenas está empezando en la escuela de Dios, ¿verdad? Porque quien ingresa a la escuela al otro día no le dan el título, no tiene que pasar el proceso. El título llega al final, hermano, ¿y sabe dónde le van a dar el título? Allá arriba. El galardón se lo va a entregar el mismísimo Yeshua HaMashiach allá en su gloria. Jesús el Señor en su tribunal a usted le va a dar su galardón. ¿Pero qué tiene que hacer? Crezca, porque ese es el deseo de Dios, que no se me quede chiquito, bebé espiritual, no quiere pequeñito, porque ya debiendo de ser maestro,
todavía necesita leche espiritual. ¿Okay? Y ese es otro lenguaje de la palabra de Dios, donde el apóstol Pedro utiliza la figura de la madre y el hijo para hablar de la etapa de la infancia y la dependencia, la vulnerabilidad, el ser indefenso, el yo no sé, nunca leí la palabra de Dios, soy nuevecito en el evangelio, necesito lechita espiritual, un alimento muy ligero, muy nutritivo, muy suave, pero de pronto con los años ya no quiere leche. ¿Qué quiere? Ya quiere comerse, ¿verdad? El alimento sólido, hermanos, de la palabra de Dios. El alimento sólido no son papitas fritas, ni hot dogs, ni hamburguesas. A veces se nos antoja, hablando en esos términos, de una palabra así como que explote, que nos impresione, y cómo nos llamó la atención, y tal revelación, y qué unción. Pero usted necesita para crecer alimento sólido, que es la palabra de Dios bien expuesta y bien concentrada. Ya no necesita que le cuente yo de mis anécdotas o que le cuente un chiste o que le dé solo la motivación para vivir y supéralo y tú lo puedes hacer y échale ganas. Eso sí está bien, pero eso es para un ratito. Usted lo que necesita es la esencia de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, crecer, tenga usted en mente eso. En la iglesia, si usted lleva un par de añitos, usted ya debe ser consciente y decir, no, pues yo ya tengo que crecer, yo ya debo de saber orar, yo ya debo de saber leer mi Biblia, yo ya debo de saber evangelizar, cosas como estas, hermano, ¿sí? Al principio el Señor nos alcanzó como sus ovejitas perdidas, ya estamos dentro del redil, ya tenemos que dar, pues, lana. ¿No les gustó la ilustración tampoco? Bueno. Ok. El borreguito, hermanos, en el redil, ¿verdad? Ahí se baña, se asea, se alimenta, y para que pueda vivir bien y tenga dirección, el pastor necesita quitarle, porque le estorba la visión. La definición de la oveja es un animal, perdón por la expresión, pero así está, un animal tonto que no tiene visión, que no tiene dirección. Por eso las ovejas se pierden. ¿Por qué? Porque les va creciendo aquí el pelo y no saben ni para dónde van. Necesitan a alguien. Pero usted ya tiene al príncipe de los pastores, y es Jesucristo de Nazaret. Él es el buen pastor. Él le pastoreará a usted siempre. Entonces vamos a avanzar rápido. Ya entendemos esto. Ahora vámonos sobre el techo. ¿Qué es techo? Hermano, techo es cobertura. Techo es la cobertura que debe de haber. El techo es lo que tiene que ver con lograr interrelacionarnos con alguien mayor que nosotros, que nos cubra, que nos proteja. Nunca en un edificio primero pones el techo y luego... No, generalmente siempre empiezas en orden: cimientos, columnas, paredes, y lo último es échate la losa. Ese es el final. Pero a veces, hermano, cuando la iglesia no tiene orden en estas cosas, estamos buscando la cobertura del apóstol fulano. ¿Y cuántas iglesias se emocionan hoy en día que no, ya fuimos a ver a fulano de tal que es internacional y ya me dio su cobertura? Y ya el hecho de decir ya me dio su cobertura, ya soy una autoridad aquí, porque ya me dio la cobertura, pero la cobertura y la iglesia no tienen ninguna, de pronto, ¿verdad?, relación de la visión y cosas como estas. Por eso es que, hermanos, el techo es la cobertura y las funciones de cubrir espiritual, moral y emocional, estar cerca. Si quiere una cobertura, debe de haber cercanía, tiene que estar allí cerca, ¿sí? No podemos pensar en que venga de Miami la cobertura o de Guatemala la cobertura y porque la iglesia que trae la cobertura de Guatemala es la que más brilla, ¿verdad? Y todos quieren llegar a esa iglesia. No, a la iglesia del pastor Jorge Luis, ¿quién quiere llegar? Bueno, olvídenlo, está bien. Ustedes sí quieren llegar, ¿no? Bueno, porque no es el pastor Jorge Luis, es Jesucristo de Nazaret. Ok, hablamos de entendimiento, revelación, pasión. Eso es edificar la iglesia. Ok, vamos a un punto más, rápido. El diseño de interior, que es de pronto la parte más bonita de una casa, donde usted ya va a empezar a colocar los detalles, los arreglos florales, la pintura, y le va a generar una atmósfera. Hermanos, eso nos toca a nosotros.
A nosotros nos toca definir cómo es este hogar, cuál es el ambiente en esta iglesia, cómo lo quiere usted sentir. ¿Lo quiere usted sentir frío o lo quiere usted sentir cálido? Sí, entonces ese es el tipo de cristiano que va a llegar a esta iglesia, que va a sonreír, que va a extender la mano, que va a dar un abrazo, que se va a interesar por su hermano, porque sabe que está generando el ambiente interior que se requiere para crecer, porque en la aridez nada crece, en la sequedad nada crece. Pero en un lugar, hermanos, donde hay bonanza, todo va a crecer. Y si nosotros, hermanos, deseamos sentirnos amados por nuestros hermanos, abrazados por ellos, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que venir con una actitud correcta a la iglesia. Debemos de acercarnos a la presencia de Dios con gratitud. Debemos, hermanos, saber que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros y que haya confraternidad entre nosotros. Entonces, hermanos, si tenemos esto en el corazón y esto en la mente, llegar a la iglesia va a ser un momento muy especial. Estar en la iglesia va a ser un momento especial. No va a ser el momento de que, ay, ya me hizo cara. Ay, no me saludó. Ay, no me dijo Dios te bendiga. ¿Verdad? Ay, se olvidó de mí. Me ignoró. No. Ese no es el ambiente que esperamos que se genere en esta congregación. Y no queremos que sea en ninguna iglesia, ¿verdad? Porque a la iglesia que le hacen así, ¿usted qué hace? Pues creo que aquí no me quiere. ¿No es cierto? Ya les conté la historia de una ocasión que un perrito estaba por la calle y llegó de pronto, se metió por un lugarcito escondido y atravesó una puerta que estaba entreabierta y de pronto vio a una multitud de perritos todos juntos. Y entonces se asustó y lo primero que hizo fue ponerse a la defensiva. A ver si no, estos me echan un montón y me quieren atacar. Y así estaba. Cuando él se puso a la defensiva, ¿qué cree que hicieron los demás? Se pusieron a la defensiva igual. Dijeron, no, a lo mejor este nos quiere atacar. Igual salió, se fue. Entonces después llegó otro perrito, ¿verdad? Que andaba igualmente por ahí. La misma historia, cuando cruzó la puerta, vio a la multitud de perros. ¿Y qué creen que hizo? Se alegró. Y dijo, wow, aquí hay muchos como yo. ¿Y qué hizo? Sonrió y los miró a todos. ¿Y qué creen que hicieron los demás? Dijeron, bienvenido, llegaste a casa. Sonrieron, ¿sí? Porque eso es un poquito como un espejo. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, debemos de pensar la actitud que tenemos, el corazón, la disposición que tenemos. Porque podríamos interpretar equivocadamente y pensar que nos critican, que dicen de nosotros, porque llegamos así. Y la gente lo único que hace es reaccionar pero si usted viene, ¿verdad? Diciendo, yo me alegré al oír decir a la casa de Jehová iremos, nos gozaremos y nos alegraremos. Entonces, hermano, nosotros vamos a provocar ese ambiente. Nosotros queremos un ambiente espiritual, ¿no es cierto? También es bonito tener un ambiente social, o sea, aquí usted se amista, tiene amigos, está con familia. Ok, a lo mejor alguno de ustedes viene y dice, yo solo quiero oír el mensaje y que nadie me moleste. Ok, ahí está, hermano, la propuesta. ¿Qué ambiente queremos que prevalezca? ¿Queremos el individualismo? Pero si somos un cuerpo, no podemos andar vagando solos. Es como el estudiante que no va a la escuela. Es como la oveja que nunca se para en el panal. Es como el soldado que nunca va al campamento. ¿Qué cristiano es? El que no llega a la iglesia. ¿Verdad que sí? No estamos solos, no somos solos, somos un cuerpo en Cristo. Y queremos un ambiente verdaderamente, hermanos, espiritual, de armonía. Recuerde usted, venimos a buscar al Señor, somos hermanos en Cristo y nuestra amistad, todo está muy bien, pero no perdemos el punto de vista, ¿verdad? Lo espiritual y buscar al Señor. Denle un aplauso al Señor por eso, por favor. No, no es cierto, no es cierto. Ok. Sigue, hijo, no te pongas